estamos en el tiempo más hermoso de toda la historia de la Biblia, de toda la historia cristiana. Este es un tiempo glorioso y qué bendición que nos toca a nosotros vivir en este tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces yo quiero que abra muy bien sus sentidos espirituales, que le diga a su compañero que no le perturbe, que no le quite la paz, que no le robe el bolígrafo, que no le quite la libreta, no le raye la Biblia, que usted quiere hoy atender muy bien lo que el Señor le quiere hablar. Bueno, para ser libres y bendecidos, ¿cuántos quieren ser libres y bendecidos? ¿O cuántos ya son libres y bendecidos? Bueno, en la medida que vayamos viendo, quizás nos demos cuenta que somos medios libres y medios bendecidos, pero que al final queremos ser totalmente libres y total y plenamente bendecidos. Entonces, hay cositas que tenemos que hacer. Lo primero es dejar las tradiciones y costumbres paganas ancestrales. Y algunos dirán, ay no, pero yo no tengo, yo hace rato renuncié. Pero cuando vayamos hablando se va a dar cuenta que quizá hay todavía algunas tradiciones y costumbres que usted practica porque se las enseñaron, porque su papá le dijo, su mamá lo hacía, sus abuelos lo practicaban y usted piensa que eso es lo más normal de la vida, pero quizá Dios no lo aprueba. Entonces, una de las cosas es que tenemos que ser libres de eso. Lo otro es que debemos desligarnos emocionalmente de todo lo que nos ata. El amor de Dios comienza en el espíritu del hombre porque Dios es amor, y cuando usted recibió el Espíritu Santo, recibió el todo de Dios y recibió todo el amor para poder fluir en él y para poder amar a las personas. Pero muchos de nosotros hemos sido ligados o atados voluntaria o involuntariamente a nivel de nuestra alma, a través de emociones y sentimientos con otras personas y a veces con cosas. Hay quienes están ligados a cosas, hay quienes están ligados a prácticas, hay quienes están ligados emocionalmente a recuerdos, hay quienes están ligados de una manera tal que eso les impide ser libres espiritualmente para fluir como Dios quiere que fluya. Entonces necesitamos desligarnos. Hoy no vamos a hablar de las ligaduras emocionales porque eso sería otra enseñanza, pero quiero que lo tome en cuenta. Hay que dejar lo que queda atrás y proseguir al supremo llamado de Dios. Sabe que el pasado pudiera atarnos de una manera tal que nos impidiera vivir el futuro. Hay quienes saben y conocen cuál es su destino y saben lo que tienen que hacer, pero hay cosas en su pasado que son como un bagaje, son como un lastre, son como un peso, que mientras no se desliguen de ello no van a poder caminar hacia adelante. El pasado puede convertirse en un hule, así que nos está atrayendo y no nos permite avanzar. Y yo digo que en el reino de Dios todo el que no avanza se atrasa porque los demás van avanzando. Y cosas del pasado nos pueden estar reteniendo así para que nosotros no avancemos. Así es que para ser libres y bendecidos hay que dejar lo que queda atrás, amados, y proseguir al supremo llamado de Dios. Con el pasado ya usted no puede hacer nada. El futuro es de Dios, pero el presente le pertenece. En el presente hay que tomar decisiones. El día de Jehová es hoy. No diga mañana voy a decidir, es hoy que tiene que decidir. Y debemos obedecer la dirección del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Hay quienes hacen las cosas porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de mí? Es que no, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si usted agrada a Dios, lo demás sale sobrando. Y Dios es un Dios respetuoso. Él no le va a guiar y a dirigir a hacer cosas que afecten a otros, porque Dios siempre toma en cuenta el respeto a las demás personas. Pero a quien tiene que pedirle la dirección es al Señor. ¿Te agrada esto, Señor? ¿Estás contento con esto? Entonces estas son algunas de las cosas que necesitamos hacer para poder ser libres y bendecidos. Yo quiero ponerle ejemplos de algunas personas de la Biblia. Voy a tratar de hacerlo cronológicamente, personas con las cuales usted se pueda identificar. Abraham es alguien a quien todos conocemos, sabemos que Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Pero Abraham, su padre se llamó Taré, y Taré era un descendiente de Sem. Sabemos los descendientes de Noé eran Sem, Cam y Jafet, pero de Sem vino la semilla santa, la semilla bendita o el pueblo escogido de Dios. Entonces su padre era Taré. Abraham nació en Ur de los Caldeos, eso estaba situado en Sumer, de ahí vienen los sumerios, o sea, después Babilonia. Si usted estudió un poquito se dará cuenta que este era un pueblo muy pagano, muy idólatra. Ellos adoraban a la diosa Luna en ese tiempo, o sea, los padres de Abraham
adoraban a la diosa Luna y eso fue lo que le enseñaron a Abraham. Aquí precisamente en Babilonia o en Sumer fue donde se construyó un observatorio o un sigurat. En ese tiempo de la historia, los astrólogos y los astrónomos eran la misma cosa, tenían ambas especialidades, como quien dice. Entonces, este observatorio era para ver el sol, la luna, las estrellas y determinar el futuro de las personas. Ellos se guiaban por lo que los astros decían. Entonces, por naturaleza, el pueblo era pagano y era idólatra, se guiaban por los horóscopos, vamos a decir. Y esta civilización en la cual vivió Abraham era una civilización muy sofisticada, muy lujosa. Como quien dice, era el lugar donde cualquiera por estatus le hubiera gustado vivir. Vivía muy cómodamente, de hecho era rico. Abraham era muy rico. Y en ese tiempo le daban culto a Ninín, que esa era una diosa, en sumerio se llamaba Ninín, pero en acadio se llamaba Ishtar y en fenicio se llamaba Astarte, pero es el mismo demonio, la misma diosa. No importa el nombre que le den. Ahora, Abraham salió de Ur con su padre Taré, con su mujer Sarai y su sobrino Lot, quedándose en Harán. Yo meditaba qué tan ligados estarían almáticamente que el padre de Lot se llamó Harán y murió allí y por eso se llamaba el lugar Harán. O sea, para que le pongan el nombre de un lugar, le pongan el nombre de la persona, ¿verdad? Tiene que haber una ligadura fuerte. Y hasta los 55 años fue que Abraham salió de Harán. Ahora veamos bíblicamente, Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía era Abraham sin H y sin M, sin H, perdón, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea que son dos cosas diferentes, la parentela y la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios había determinado que a través de Abraham traería la bendición a todas las naciones de la tierra, pero Dios no podía bendecir a todas las naciones de la tierra mientras este siervo suyo, Abraham, no dejara las costumbres paganas de sus parientes, de sus padres, sino dejara la parentela y aún aquella tierra y aquella cultura que era tan lujosa, tan sofisticada. Abraham tenía que renunciar a lo que parecía bueno por lo mejor. Tenía que ser guiado y dirigido por lo que Dios le estaba diciendo. Y dice la tierra que yo te mostraré. Mire, no es nada fácil que Dios le diga, vete de aquello que ya conoces y donde estás muy cómodo y donde tienes dinero y comodidades y te vas a ir a un lugar que todavía no conoces, que un día yo te mostraré. Es como ir al aire viendo lo invisible, pero la única certeza, la única seguridad que tenemos es que Dios, cuando nos pide algo, es porque algo mejor nos quiere dar. Así es que cuando Dios le diga algo, usted cierre los ojos ni le pregunte cómo es, si a Él le place mostrarse lo que es bueno y si no también. Usted solo puede estar seguro que Dios siempre quiere para usted lo mejor. Y de hecho, si estudiamos lo que pasó con Abraham, él llega a ser mucho más próspero que lo que fue antes. Pero en ese momento él tenía que tomar la decisión, una decisión de desarraigarse de su cultura, desarraigarse de sus tradiciones, desarraigarse de las costumbres que le había enseñado su padre y su madre, de toda la idolatría y todo el paganismo que él había aprendido, porque Dios quería algo mejor para él. Es difícil pensar que es algo mejor. Voy a hablarle de alguien más, Gedeón. Creo que todos estamos familiarizados con Gedeón, ¿verdad? Uno de los jueces. Y Gedeón era hijo de Joás, abiezreíta, abiezerrita. Él era de la tribu de Manasés. Ya sabemos que hizo lo malo delante de Dios, Manasés. Su padre era idólatra y pagano. El ángel de Jehová llamó a Gedeón debajo de la encina que está en Ofra. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas cuando fue llamado por Dios. Y ahora veamos lo que le dice el ángel de Jehová, Jueces 6, verso 15-16. Cuando lo llama el ángel allí debajo de la encina, ¿verdad? En Ofra, Gedeón lo primero que piensa, yo no puedo, no soy digno, yo soy pequeño, yo soy pobre. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre, imagínese, la tribu no era muy buena que digamos. Y además la familia era pobre de aquellos que no eran muy buenos. Y él
Dice que era el menor de los pobres de la casa no muy buena. O sea, el hombre no tenía realmente mucho prestigio. Pero Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora fíjese, Jehová le dice que estará con él y que lo va a usar para derrotar a los madianitas que están amedrentando al pueblo de Israel. Pero igualmente Dios no podía usar a Gedeón mientras Gedeón no se desligara de la idolatría de la casa de su padre. Jueces 6, 25, 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Gedeón, ¿verdad? Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. O sea que la imagen no solo la iba a quitar, sino que le iba a prender fuego. ¿Qué cosa más dura que Dios le diga a alguien: mira, tú me eres siervo escogido, eres siervo mío, vas a librar a los israelitas de mano de sus enemigos, de mano de los madianitas, pero primero vas a tener que enfrentarte a una cosa dura? Te vas a tener que enfrentar a tu propio padre y le vas a tener que ir a quitar algunas piezas de ganado para poderle derribar todos los altares idolátricos que tiene. Y alguien diría: ay, pero Dios no hará una cosa de esas. Dios no lo va a poner a uno en contra del Padre. Depende, si tu Padre está opuesto al Padre Dios, sí te va a poner en contra. Porque aún Cristo vino a traer espada en la tierra para separar lo que agrada a Dios de lo que no agrada. Y Dios no puede usarte como siervo suyo para liberar si todavía tú tienes asideros y tienes ataduras que por iniquidad ancestral o por genética espiritual le dan derecho legal al enemigo para que venga contra ti. Todo lo que nosotros hemos heredado, todas las costumbres paganas, toda la idolatría, todo el ocultismo que hicieron nuestros antepasados, están en nuestra sangre mientras no renunciemos a ello, mientras no pidamos perdón, mientras no nos desliguemos, y pueden ser un asidero y un derecho legal para el enemigo. Y muchas veces hay siervos de Dios que dicen: yo no sé por qué me pasa tanta el altar. Hay que establecer un altar a Jehová. Eso es lo que Dios le dijo a Gedeón: y levanta un altar y levanta holocausto ahí donde vas a derribar el altar de Baal y la imagen de acera. O sea, porque esto es una situación de altar contra tal y culto contra culto. Donde se derriba el altar del enemigo, usted tiene que establecer un altar espiritual a Jehová, Dios de los ejércitos. Usted dirá: pero ¿cómo, habiendo tanta gente, Dios tenía que llamar a un hijo de un idólatra pagano? Bueno, yo he creído por lo que le he preguntado al Señor, que Dios llama a los hijos de los paganos y ocultistas para parar la maldición en un lugar. Cuando Dios mira el corazón de alguien, de un hijo, de una nueva generación que está dispuesta a amar a Jehová sobre todas las cosas y está dispuesta a enfrentar aún la situación con la casa de su padre o su parentela o sus ancestros y parar la maldición, Dios lo usa. Porque si no usa a esa persona, la maldición seguirá generación tras generación. Y esto es real no solamente para el ocultismo, esto es real para el adulterio, para el divorcio. Usted ve familias en donde generaciones completas se divorcian una vez, se casan otra vez, se divorcian otra vez, se casan otra vez. Pero cuando uno de ellos se para y dice: yo decido amar a Dios sobre todas las cosas, ahí se para la cadena. Mientras no haya alguien que se levante, la maldición generacional, la iniquidad ancestral seguirá atando una generación y otra generación. Por eso el Señor llama a uno de esa generación que sabe que va a decir: aquí se va a parar porque yo me decido amar a Dios por encima de todas las cosas. Para que Dios use a un libertador,
este debe de haber cortado con la iniquidad idolátrica ancestral. Nadie puede ser libertador si no ha sido liberado. Nadie puede liberar si no ha sido liberado. Por eso Dios le ordenó a Gedeón esto, antes de que él fuera en contra de los madianitas. Y ya sabemos cuando estudiamos todo, cómo el Señor más bien le fue quitando gente del ejército a Gedeón. Y fueron nada más 300 los que derrotaron a los madianitas. Pero todo este estudio de Gedeón tiene que ver con obediencia. Y aquí fue donde Dios lo probó primero en obediencia y luego ya le pudo delegar otras cosas en las cuales sería mostrada la obediencia. Y la otra cosa es que debemos exterminar todo posible punto donde las tinieblas pudieran operar en nuestra contra. No dejar ningún área donde el enemigo pudiera manipularnos. Eso tiene que ver con renunciar a las tradiciones, a las costumbres paganas que están relacionadas directa o indirectamente con ocultismo. Vamos a ver a Josías. Un momentito. Josías, ya sabemos que fue el segundo rey más joven, porque Osías fue un año más joven que él. Pero Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Ahora, Josías fue hijo de Amón, y este fue rey de Jerusalén por 2 años solamente. Amón hizo lo malo como había hecho Manasés su padre, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Esto es lo que hizo Amón. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. El pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey y pusieron por rey en su lugar a Josías, su hijo. Veamos Segunda de Reyes 22 del 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Cuando usted lee, gracias Señor, usted lee sobre Amón, dice que hizo todo lo malo que hizo Manasés su padre. Sin embargo, cuando usted lee sobre Josías, hijo de Amón, dice que él decidió hacer lo bueno que hizo David su padre. O sea, él cortó con la iniquidad ancestral que venía por la línea de Manasés y de Amón. Y él decidió hacer lo recto. Él decidió ponerle un cambio, un paro, para que esa generación no siguiera pervirtiéndose. Porque Amón era terrible todo lo que había hecho. Vamos a ver aquí para que usted entienda todo lo que pasó. Segunda de Crónicas 34, 3 al 4. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Está hablando de Josías. Fíjese, desde los 8 años él comenzó a buscar al Dios de David su padre. Para él era el Dios de David. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén en los lugares altos. Usted se imagina, vamos a ver, ¿quiénes aquí tienen 12 años? Hay jovencitos, jovencitas aquí de 12 años, y se ponen en pie, por favor. A ver, Héctor, ponte en pie. Allá está Nicole. Tenemos varios de 12 años. Gracias, jovencitos. Imagínense que ustedes, Héctor o Nicole o cualquiera de los que se paró, comiencen a los 12 años a limpiar toda una ciudad. Y bueno, un reino realmente, Judá y a Jerusalén en los lugares altos. O sea que a esa edad comenzó a derribar las imágenes de acera, las esculturas y las imágenes fundidas, porque él tenía claro, a pesar de lo que su padre Amón había hecho, él tenía la enseñanza espiritual de su padre David, su padre espiritual. Y él comenzó a derribar todo lo que fuera idolatría y lo que fuera en contra de Jehová Dios desde niño. Dice, y derribando delante de él los altares de los Baales, se hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Quiero hacer un pequeño paréntesis, amados míos. A veces de una manera incauta, ingenua, inocente, las personas compran decoraciones en forma de sol con una carita. Esto es muy típico en México, el Art Deco, ese tipo de decoración que viene con cosas amarillas, azules, está el sol, la luna, las estrellas. Todo esto se hizo con la intención de darle adoración al Dios Sol, y usted lo lleva a su casa y usted no lo hace por adorarlo, pero con esa intención se hizo cuando lo fabricaron para venderlo.
Entonces, quizá usted dice, no, yo no soy pagano, yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes, yo no tengo escultura, pero a lo mejor tiene en la sala de su casa al dios sol y a la diosa luna y no se da cuenta. Y hay muchas cosas que nosotros necesitamos pedirle revelación al Espíritu Santo. Mire, en esta última época, el Espíritu de Dios ha estado hablando a través de los profetas sobre la actividad angélica en favor de los siervos de Dios, y eso es una realidad. Hoy más que nunca vamos a ver cómo los ángeles del Señor están a nuestro servicio y vienen a nuestro favor. Pero entonces la gente de mercado y la gente pagana se ha aprovechado de eso y han comenzado a hacer una serie de esculturas con cara de niño o de niña, colochitos y con alitas de ángel, y las venden por docenas y por centenas. Yo quiero decirle, la palabra de Dios dice que no nos hagamos imagen y semejanza en la tierra de nada de lo que está en los cielos, número uno. Número dos, los ángeles no se parecen a esos muñequitos que venden. Los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo físico. Entonces cuando usted está poniendo angelitos, y he visto aún en casas de siervos de Dios altares completos, cientos de angelitos, de esos angelitos entre comillas, esos son asideros del enemigo, porque no es algo que agrada a Dios. Entonces usted puede decir, no, yo no tengo costumbres paganas, pero tiene un montón de cosas paganas en su casa. Debemos de tener mucho cuidado con aún las decoraciones y las cosas que hay en nuestra casa, porque algunos pueden ser asideros para el enemigo. El enemigo reconoce las figuras a través de las cuales se puede esconder. Y a lo mejor usted me dice, ay, qué radical. Mire, se lo digo con convicción y con revelación. Yo espero que el Espíritu de Dios le dé revelación a usted también. Bueno, dice, y derribaron delante de los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Voy a parar un momentito. Si usted ha visto el nuevo Banco de Occidente que está en San Pedro Sula y ha visto las imágenes que están frente a ellas, y me imagino sobre todo los maestros de sociales o de historia reconocen qué imágenes son imitaciones de dioses mayas a los cuales se les ofrecían sacrificios. Había idolatría y había derramamiento de sangre y se ofrecía sacrificios a esos dioses. Ahora, ¿qué cree usted que representa en un punto estratégico de la ciudad de San Pedro Sula, la ciudad metropolitana del Valle de Sula, un banco en forma de pirámide? Banco es donde se mueven las finanzas y son lugares estratégicos donde hay autoridad y poder adquisitivo. Y se hace el edificio en forma de una pirámide, de un centro de adoración pagana e idolátrica, y además se ponen las esculturas de dioses paganos. ¿Qué cree usted que quiere decir? Y están en el centro de la ciudad. Y muchos, aún cristianos, se quedan viendo y dicen, qué bonito el edificio. Ay, qué bien se ven esas estatuas ahí. Eso es idolatría y es paganismo. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. No volvió a Jerusalén para gobernar hasta que no hubo eliminado toda la idolatría y el paganismo. Dios no puede usarte como libertador si tú no has limpiado todo aquello que te ata con el mundo de las tinieblas, porque siempre tendrás un derecho legal a través del cual el enemigo te pueda controlar. Hay que ser radical, hermano. Yo le recomiendo que no ande con medias tintas. Yo le recomiendo que usted no comprometa sus principios por quedar bien con la gente. Yo le recomiendo que usted sea radical y defienda lo que usted cree. Josías entonces, hermanos, gobernó durante 31 años en Judá. Fue reconocido por su honradez. Suprimió la idolatría.
reparó el templo que estaba destruido, que su padre lo había cerrado, Amón. Encontró el libro de la ley y lo hizo leer públicamente. Estableció la adoración a Jehová otra vez. ¿Usted cree que él fue un restaurador? ¿Usted cree que fue un libertador? ¿Usted cree que él puso un paro a la corriente que traía su padre? Y él dio un cambio, un giro al pueblo de Dios. Pero él tuvo que enfrentarse a la casa de su padre para decidir por su padre Dios y su padre David. Yo sé que no es fácil, pero a través de su decisión él cambió el destino de su casa y de su nación. No sé cuántos valientes habrán aquí. Quiero hablarle de Ruth un poquito. Ella nació en Moab. Moab pues era un territorio pagano, ustedes saben. Moab formó su territorio al este del Jordán. Ellos impidieron el paso de los israelitas a Canaán. Inclusive los moabitas enviaron a Balaam para maldecir a Israel, o sea, eran enemigos de Israel. Ella pertenecía a una cultura que era enemiga de Israel, que estaban impidiendo a los israelitas tomar Canaán. Pero resulta que Ruth se casó con un varón de Belén, del cual enviudó. Ese varón, su hermano, su madre y su padre se habían ido a tierra de Moab. Allí murió, ¿verdad?, el padre de estos varones, y luego murieron los varones y quedó Noemí sola con sus nueras. Y Ruth decidió dejar su tierra y sus dioses y seguir a su suegra Noemí hacia Judá. En el caso de Ruth yo me imagino que fue más duro todavía, porque ella había nacido en Moab, había vivido en Moab, desde que nació y creció le habían enseñado a adorar a los dioses moabitas, dioses paganos, y está en su propia tierra. Muere su marido, pero aún así ella decide dejar toda esa parentela, dejar todo lo que había en Moab y seguir a su suegra, con quien ya no tenía realmente ninguna ligadura porque ella estaba libre para casarse otra vez. Pero ella decidió renunciar a las costumbres paganas y darle un cambio y un giro a toda esa generación. De hecho, por esa decisión de Ruth, que luego se casa con Boaz, ellos son padres de Obed. ¿Y luego qué pasó? ¿Quién vino de ahí? David. ¡Qué tremendo! Mire, yo siento una presencia de Dios. Cómo la decisión de una persona puede cambiar todo el curso de la maldición, tornarla en bendición. Ruth 2 del 11 al 12, y respondiendo Booz le dijo, ese fue después su marido: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora, eso no solamente es para personas aisladas. Este es un llamado del Señor y una palabra para nosotros, su iglesia. Salmos 45, 10 al 11. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Para quién creen ustedes que es ese salmo? Cuando dice hija, está hablando de la iglesia del Señor. Está hablando de una transición, está hablando de dejar una cultura, está hablando de dejar la vana manera de vivir que nuestros padres nos enseñaron, hablando por supuesto de Adán y de todos nuestros ancestros, ¿verdad? Y entonces está hablándonos de dar un giro, de inclinar el oído, de escuchar la voz del Señor, de mirar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que el Rey de Gloria desee la hermosura de la iglesia, de su iglesia, porque la iglesia está siendo ataviada, está siendo hermoseada, está siendo preparada para el gran rey, para las bodas del Cordero. Pero yo veo que la iglesia está siendo confrontada en este tiempo con dejar las tradiciones, con dejar el legalismo, con dejar todo aquello que ha sido costumbrismo, costumbre de los pueblos, paganismo, idolatría, cosas que no agradan al Señor, pero que incline el oído a lo que la voz del Espíritu Santo está diciendo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y entonces el rey deseará la hermosura de la casa
la hermosura de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo en general está ahora siendo confrontada con una toma de decisiones. ¿Qué es lo que significa, del punto de vista bíblico y del nuevo pacto, qué significa la herencia de los padres? Veamos 1 de Pedro 1 del 17 al 20. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Está hablando de los ancestros, está hablando de Adán, está hablando de aquellos que aún no conocían a Dios. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor Jesucristo vino, derramó su sangre para rescatarnos de esa vana manera de vivir como vivían los gentiles, para que ahora viviéramos de una manera diferente, conforme al Espíritu Santo, enseñados por Él, conforme a su palabra, no como tradicionalmente aprendimos. Pero hay una decisión que tomar. ¿Qué significa para nosotros hoy día? Porque no está hablando de que se va a ir de la casa de su papá y su mamá. ¿Qué significa espiritualmente para nosotros como iglesia hoy día renunciar a la casa de tu padre? Pues en primer lugar, renunciar a la vieja naturaleza carnal, renunciar a la naturaleza adánica. En segundo lugar, poder recibir la nueva semilla que no está contaminada, la semilla de la palabra, la semilla de la vida del Espíritu, el esperma de Dios en nosotros, que nos da una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, un nuevo fluir, una nueva manera de andar y de caminar, no conforme a la lógica, no conforme al razonamiento, no conforme a la cultura, no conforme a la tradición, no conforme a las cosas que nos dijeron que eran buenas y que hacían o hacíamos, sino conforme a la nueva semilla en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Dejar las costumbres paganas. El librito que, si usted puede adquirirlo, Paz en la Tierra, habla de todo el paganismo que está envuelto alrededor de la celebración en estos días que algunos llaman Navidad. Y usted a través de ese libro se va a dar cuenta, número uno, que el Señor Jesús no nació en diciembre, que el Señor Jesús nunca dijo que le celebraran el cumpleaños, que nada tiene que ver con intercambio de regalos, mucho menos tiene que ver con borracheras ni comida de tamales. No está mal si usted se quiere comer un tamalito y que me lleve a mí, no hay problema. El problema es por qué se los come o qué es lo que está celebrando. Todo eso son costumbres paganas. Y muchas veces, hermanos, nosotros vamos a ser confrontados con la palabra que estamos oyendo hoy, ¿verdad? La razón que le está oyendo hoy es porque usted va a ser confrontado quizá el próximo domingo o antes de ello. Entonces, muchas veces uno dice, pero para que no se molesten. Voy a hacer las cosas para que ellos no se molesten. ¿Y se agradará a Dios con eso? ¿Estará contento el Señor con que usted haga cosas para que los otros no se molesten? Bueno, ser libres de iniquidad ancestral. O sea, ser libres de toda la iniquidad que viene. Ya vamos a ver lo que es iniquidad. Aquí la mayoría lo sabe, pero vamos a repasarlo. Ser liberados de la maldición generacional, porque cuando hicieron pecado por causa de la iniquidad, vino una maldición para todas las generaciones que seguían y nosotros caímos en eso. Necesitamos ser liberados de esa maldición. Y luego, por último, pero que creo que es lo primero, amar al Padre Dios sobre todas las cosas. Eso quiere decir que usted va a amar al Señor más que a su país, va a amar a Dios más que a su raza, va a amar a Dios más que a su familia, va a amar a Dios más que a su apellido, va a amar a Dios más que a su ministerio o a su iglesia o al nombre de su congregación, y hará lo que agrade al Padre Dios. Si usted ama más quedar bien con las personas que quedar bien con Dios, entonces realmente Él no es nuestro primer amor y no estamos siendo liberados. Y no podemos ser libertadores si todavía nosotros estamos en tonos grises, en claroscuros, sino que Dios quiere que seamos transparentes y radicales. Esto es lo que yo creo
no es que usted le va a ir a imponer a nadie que crea lo que usted cree. Es más, si usted no está convencido y no lo cree, no tiene que hacer nada. Pero si usted sabe cuál es la verdad, párese firme en la verdad. Un día, cuando ellos conozcan la verdad, le van a decir, ahora te entiendo. Pero si un día que ellos conozcan la verdad, usted siempre anduvo en claroscuros, le va a decir, ¿cómo es que vos nunca me dijiste? ¿Por qué me hacías creer que esto era bueno? Veamos qué es lo que significa la iniquidad de la casa, hermanos. Cuando un padre de familia comete pecado por causa de la iniquidad, viene maldición sobre toda la descendencia. Y nosotros lo vemos claramente en el caso de Elí. Primera de Samuel 3, 12 al 14. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. No dice por un tiempo, para siempre. Su casa para siempre quiere decir todas las generaciones que vengan después de esa, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esa fue una declaración muy seria de parte de Dios. Pero esto para que usted vea cómo la iniquidad trae maldición sobre todas las demás generaciones, por no haber estorbado el pecado, por haber permitido que blasfemaran contra Dios. La iniquidad, hermanos, un repaso porque sé que lo saben, es la esencia de maldad que se encuentra en el espíritu del ser humano. Puse claramente en el espíritu, no puse que se encuentra en el interior del hombre, porque la iniquidad no está en el alma, está en el espíritu. Por eso la iniquidad no se puede sencillamente liberar, porque la iniquidad es una semilla que viene desde el huerto del Edén. Es la semilla que produjo pecado en Adán, o en el primer varón y en la primera mujer. Por eso lo único que puede erradicar la iniquidad es la sangre del Cordero y la simiente de Dios. La iniquidad que pesa sobre mí no es lo que yo hice, es lo que hicieron ellos. Lo que hicieron los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Porque esa iniquidad viene en la placenta, viene en los genes, viene en la sangre. Se transmite el deseo de pecar en un área particular. Y algunos dicen, es que así era el abuelo, tunante igual que el abuelo. Mire desde chiquito cómo le hacía ojitos a las muchachas. Es que así era el abuelo, igualito. Bueno, esa es iniquidad ancestral. Y a veces lo hacemos como chiste, ¿verdad? Como burla. Pero realmente es algo serio. Porque esa es la esencia que lleva a la persona a pecar. ¿Ha visto niños que desde pequeños no les gusta ponerse ropa? Que andan desnudos. Ay, dice que si era su papá le gustaba andar desnudo dentro de la casa. Pues esa es iniquidad. La iniquidad es un árbol cuyas ramas son las maldiciones y el fruto es el pecado. La iniquidad es la sustancia a través de la cual el enemigo trabaja por generaciones. Esto no es una cosa al azar. Esto fue bien articulado y maquinado por el diablo para poder atar a toda la humanidad e impedir el destino profético de los hombres. Pero también el Padre tenía una manera de erradicarlo, y era la sangre de Cristo. La sangre de aquel que fue justo, que fue puro, que fue santo, que su simiente, su semilla es incorruptible. ¿Dónde se originó, se inició la iniquidad? Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿De quién está hablando? De Luzbel. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿En dónde se encontró la iniquidad? ¿Quién fue lleno de iniquidad? Luzbel, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y esa misma semilla la infiltró a través de sus palabras, a través del oído de la mujer. Porque si usted lee ahí en Génesis hay una conversación con que te dijo él
que serían abiertos tus ojos y Y entonces a través de la boca, a través de la palabra, entró la semilla de iniquidad, porque las palabras son espíritu y entran por el oído. Y entonces ella lo creyó. Y esa semilla de iniquidad fue transmitida al varón. Ella fue y le dio a su marido y le dijo: come del fruto que nos dijeron que no comiéramos. Y a través de esa palabra entró en el oído y entró en el varón la semilla de iniquidad. Y de ahí en adelante todos los seres humanos nacemos con lo que algunos llaman el pecado original, que es realmente la semilla de iniquidad que da a luz el pecado, pero se originó en Luzbel. La única liberación es Cristo. Isaías 53:11, el profeta Isaías mesiánicamente profetiza: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está hablando de Jesús. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y si quiere decir conmigo, y llevará las iniquidades de ellos. No solo los pecados, sino las iniquidades. Cristo vino para llevar las iniquidades de todos nosotros, de toda la humanidad. Pero así como nosotros necesitamos reconocer a Jesús como Salvador para ser limpios de pecado, también necesitamos reconocer que Él llevó las iniquidades nuestras y pedir perdón por las iniquidades de nuestros antepasados para ser libres de ellas y de sus maldiciones. Juan 8:34 al 36 nos dice, aquí está Jesús hablando. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, con H mayúscula, os libertare, hablando de Jesús, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir esto, amados míos? El Hijo, el Señor Jesucristo, es el único que puede libertarnos y hacernos verdaderamente libres. Quiero explicarle algo. No quiero que no me vaya a malentender, y no estoy subestimando el ministerio de liberación de ninguna manera. Pero cuando alguien, un ministro de Dios, ungido, lleno de la presencia de Dios, se para frente a alguien que tiene pecado, espíritus inmundos, etcétera, la unción hace que los espíritus comiencen a manifestarse. El que los espíritus se manifiesten no indica que la persona está siendo libre. Quiero que entiendas esto claramente. Una cosa es que por la unción se manifiesten los espíritus, y otra cosa es que la persona sea libre de iniquidad y de pecado. Son dos cosas diferentes. Por eso es que vemos personas que pasan a todas las ministraciones y en todas se les manifiestan los espíritus, y entonces dice uno: tuvo liberación. No tuvo liberación, tuvo manifestación de espíritus. Y vuelve a la misma vana manera de vivir, y vuelve a un círculo y le vuelve a ministrar, y están en consejerías continuas y se le vuelven a manifestar, pero su vida sigue siendo la misma. No prospera, sigue con maldiciones de pobreza, sigue con problemas de comportamiento, de conducta, y cada vez que está la unción fuerte se le vuelven a manifestar, porque la iniquidad sigue allí. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿en qué consiste que el Hijo del Hombre nos liberte? Vamos a ver lo que es la liberación en el nuevo pacto. La liberación en el nuevo pacto, Hebreos 8 del 12 al 13 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, ¿en qué consistía el nuevo pacto desde que fue profetizado por Jeremías? Que escribiría su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y no necesitaríamos ser enseñados por nadie, sino que seríamos enseñados por Jehová. Quiere decir que hasta que el Señor pone su palabra en tu mente y pone su palabra en tu corazón, tú entras en un nuevo pacto, y entonces la palabra, que es espíritu y que es vida, entra a tu espíritu, desaloja la iniquidad. El nuevo pacto es otra cosa, hermano, y es sellada por la sangre del Cordero.
quiero que veamos cómo liberaba a Jesús. Esto es Jesús antes de morir, antes de derramar su sangre. Marcos 7, 25 al 30. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. En otras palabras, era pagana, idólatra. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Con razón la hija tenía demonios, si eran paganos, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, fíjese bien, lo puse en negrillas para que no se le olvide, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Él no la ministró personalmente. Él envió su palabra, porque Jesús dijo, mis palabras son mi espíritu y son mi vida. Porque la palabra de Jesús, cuando es enviada, es espíritu que entra al espíritu de la persona. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Envió su palabra. Envió su palabra. Entonces, en base a esto, amados míos, la liberación número 1 es primero para los hijos de la casa del Padre. Eso lo dijo Jesús. A veces pensamos que la liberación es para los que andan allá afuera, pero según esto que dijo Jesús, la liberación es primero para los hijos de la casa. Quiere decir que en la casa del Padre necesitamos seguir siendo liberados. Necesitamos liberación, y por eso necesitamos la palabra ungida, la palabra del Espíritu, la palabra de Cristo. La liberación por misericordia se extiende a los que no son de la casa, como ocurrió con la mujer sirofenicia. Fue por la pura misericordia de Dios, pero primeramente es para nosotros. Es el pan de los hijos. La verdadera liberación se da por la palabra de Cristo, no cualquier palabra, la palabra. Así como Jesús venció a Satanás en el desierto por la palabra, de igual manera la liberación se da por la palabra. La palabra es espíritu y es vida, y es la semilla de Dios. La palabra es la simiente, es la semilla de Dios, es la semilla que da fruto, que da vida. Así como hay una simiente de iniquidad, como hay una simiente de maldad, que dijimos que es un árbol que da flores y que o ramas y que da fruto, que es el pecado. De igual manera hay una semilla santa, una simiente santa que da vida y da fruto del Espíritu. Por eso estaban los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto, y había dos semillas. Ahora la semilla, la simiente santa. Ahora sí, Génesis 22, 17 al 18. Dijo Dios, de cierto te bendeciré. ¿A quién le dijo eso el Señor? Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Estamos volviendo a Abraham, hermanos. Aquel que se dispuso a dejar la tierra y la parentela para que en él fueran bendecidas las naciones de la tierra. Y entonces dice, en tu simiente, o sea, en tu semilla, en la semilla santa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham es la simiente de Cristo. Por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham es el primero de los fieles, el padre de los fieles, el primero en ser llamado hebreo, el primero en el cual fue puesta la semilla, la simiente santa. Porque en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos hijos de Abraham, no en la carne, pero hijos de la fe, porque es una semilla espiritual. Es la palabra que es semilla. Isaías 6:13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ese tronco era el tronco de Isaí, de donde nació David y donde después nace Cristo. La semilla, la simiente santa, que permaneció por todas las generaciones. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos hoy día, no de simiente corruptible,
no de la semilla del árbol de la iniquidad, hermanos, sino que un día nacimos, ¿verdad?, con el pecado original y con esa semilla en nosotros, pero ahora hemos nacido de nuevo, somos renacidos, no de aquella semilla corruptible, sino de la semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es que la gloria del hombre se marchita, por eso es que la flor del campo se seca, por eso es que la hierba se secará, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, porque su palabra es la semilla que da vida. Es su palabra. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de ser renacido de simiente incorruptible. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está hablando de alguien en quien la semilla, la simiente de Dios, la naturaleza de Cristo ha vencido a la iniquidad. Amados, su palabra y su presencia es el fin de la iniquidad en nosotros. Su palabra y su presencia, no lo olvide. Pablo le dijo a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Eso tiene que ver con iniquidad, a quien el Señor matará ¿con qué? Con el espíritu de su boca. Su palabra es el espíritu de su boca. Su voz es el espíritu de su boca. ¿Y con qué lo destruirá? Con el resplandor de su venida. No está hablando de la segunda venida de Cristo. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Está hablando del resplandor de su venida a nuestros corazones. Está hablando del lucero de la mañana que se hace visible a través de nuestro ser. Eso es lo único que puede eliminar la iniquidad. Ahora hay una parte que nosotros debemos de hacer, y Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:19 al 21, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si el espíritu de su boca elimina la iniquidad en nosotros, pero nosotros nos apartamos de la iniquidad, nos apartamos de seguir haciendo el pecado o de estar con aquellos que practican el pecado o que hacen iniquidad, entonces podemos llegar a ser instrumentos útiles en la casa del Señor. Ahora, ¿cómo limpiarnos, amados? Ya casi estamos terminando. Lo primero que debemos hacer es pedir perdón por la iniquidad de nuestros antepasados, o sea, la casa de mi padre, de lo que hemos venido hablando. Yo sé que en Capi muchos de los que estuvieron aquí lo hicieron, pero no todos vinieron o no todos participaron de Capi, y yo sentí de parte de Dios que era necesario que toda la iglesia pasara por esta limpieza, y lamento que no estén todos, y vuelvo a buscar a algunos que sé que deberían haber estado y no están hoy tampoco, pero Dios quiere limpiar a su iglesia. Entonces, pedir perdón por la iniquidad de nuestros antepasados o la casa de mi padre, apartarnos de iniquidad y costumbres paganas o vana manera de vivir. Y su decisión es hoy, no el 1 de enero, porque decimos, vamos a pasar estas fiestas en paganismo, y entonces el 31 de diciembre a las 12 de la noche tomo la decisión de que el próximo año me voy a apartar. La decisión es hoy. No es el 1 de enero, no es a las 12 de la noche del 31. Reconocer que solo si el Hijo del Hombre nos liberta, seremos verdaderamente libres. A veces hacemos nosotros como seres humanos una dependencia de otros seres humanos. Muchas veces dice, vamos a decir que se le está ministrando a alguien y entonces dice, no, que ore por usted la hermana Emma, porque si ella ora sí, va a tener liberación. O que ore por usted el hermano Elías o la hermana Yona o el hermano. Es que si el Hijo del Hombre te liberta, es que eres verdaderamente libre. No es la persona, es Jesucristo.
Si Cristo te liberta, eres verdaderamente libre. ¿Cómo limpiarnos? Recibiendo su palabra de vida y reteniéndola. No solo que te entre por un oído y te salga por el otro, sino que entre por un oído y baje a tu corazón y la retengas. Entonces puedes limpiarte de iniquidad y cuidar la simiente santa en nosotros. Es una semilla incorruptible, es la palabra de vida, es la simiente santa y hemos de cuidarla.